semana pasada iniciamos este mensaje con la primera parte. ¿Lo recuerdan? Ok. Mateo 16, el verso 13 en adelante, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era el Cristo. Gloria a Dios. Ya vimos la primera parte de ese pasaje el domingo pasado. La revelación que tuvo Pedro, y no voy a decir solo Pedro, sino los discípulos, porque Jesús preguntó primero quién era él para los de afuera, y después preguntó quién era él para ellos. Y Pedro respondió por todo el grupo. Ninguno estuvo en desacuerdo, sino seguramente hubiese dicho algo. Todo el mundo estuvo de acuerdo con lo que dijo Pedro. Por lo que vemos que Jesús, ante la revelación, ante la declaración de Pedro, Jesús declaró una bendición, una bienaventuranza, una promesa. Lo que nos lleva a pensar que cuando conocemos y tenemos revelación de quién es Jesús, pues Él nos da autoridad. Autoridad. Primero, para recibir lo que Él tiene para nosotros. Y segundo, para nosotros también hacer con su autoridad lo que Él hizo. Mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán, dijo Él. Gloria a Dios. Ahora, lo primero que vemos aquí es que Jesús le dice a Simón, le dice: bienaventurado eres, por la revelación que había tenido. Y le dijo: eres Simón, hijo de Jonás. Nosotros le decimos comúnmente Pedro, pero su nombre era Simón. ¿Quién le puso entonces el nombre o el sobrenombre de Pedro? En la Biblia encontramos varios hombres los cuales fueron cambiados de nombre. Uno de ellos fue Jacob. Su nombre significaba trampa, por llamarlo de alguna manera, trampa. Y Dios se lo cambió a Israel, porque luchó contra Dios y ganó. Príncipe de los ejércitos de Jehová. Ahora, vemos en este caso que Jesús está haciendo una declaración: tú sabes quién soy yo, y a ti te llaman Pedro, pero ahora tú no vas a ser, y a ti te llaman Simón, pero ahora tú más que Simón vas a ser Pedro. Y Pedro, tal vez para nosotros no dice nada, pero Pedro, Cefas, en arameo es Cefas, significa esa palabra piedra, piedra. Cuando estudiamos la vida de Pedro o de Simón, ¿por qué Jesús está haciendo una declaración de que su nombre va a ser llamado a piedra?
Porque cuando pensamos en una piedra, pensamos en algo que es sólido, que es duro, que es resistente. Pero vemos en la actitud de Pedro que de resistente no tenía nada, absolutamente nada. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque estamos leyendo aquí en Mateo, en el capítulo 16, que está haciendo una declaración de que Jesús es el Cristo, y vemos un poquito más adelante que está negando al Señor. No lo está negando, perdón, Jesús le está diciendo: apártate de mí, Satanás, porque estaba tratando de llevar a Jesús a que tuviese lástima de sí mismo por lo que iba a padecer. Entonces uno ve que en un momento está hablando por revelación de Dios y en un momento está hablando por revelación meramente de Satanás. ¡Wow! ¿Era alguien sólido en ese momento? No lo era. No lo era. Era inestable. Inestabilidad en la vida de Pedro. En un momento sólido, en un momento como a veces estamos nosotros. A veces estamos muy contentos y firmes, con la espada erguida, y a veces estamos, ¿verdad? Mas sin embargo, ¿cómo nos ve Dios? Como rocas, como piedras, como piedras. Gloria a Dios. Porque el trabajo que Él está haciendo en nosotros no es para que nosotros, no, el trabajo que Él está haciendo es para que nosotros crezcamos hacia arriba y seamos estables. Era lo que Dios veía en Pedro. Dios, aunque Jesús estaba viendo a una persona inestable, Él sabía que este hombre iba a ser transformado en un hombre que iba a ser firme como una columna. Gloria a Dios. Aleluya. Y fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Él dice: acercándoos a Él. Ese es primera de Pedro capítulo 2 versos 4 y 5. Dice: acercándoos a Él, piedra viva, está hablando de Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, vuelvo y repito esto, vosotros también, como piedras vivas, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que la revelación que nosotros tenemos de Jesús va a producir en nosotros cambios profundos. Nosotros debemos comprender que es Jesús el único que puede cambiarnos, que puede transformarnos, que puede obrar en nosotros una obra maestra. Gloria a Dios. Jesús no solamente le cambia el nombre a Pedro, sino que le dice lo siguiente: tú eres ahora una piedra, y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra. Y luego dice: y sobre esta roca, gracias, y sobre esta roca. No se está refiriendo a Pedro. Hay algunos que piensan que se estaba refiriendo a Pedro, que Pedro iba a ser el principal. No, aquí no se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a la confesión que hizo Pedro. La confesión que hizo Pedro, ¿cuál era? Jesucristo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa piedra, sobre ese cimiento se construye la iglesia. Gloria a Dios. Es decir, que toda iglesia está construida bajo la roca, la primera roca, que es Jesucristo. Es el cimiento de toda iglesia, de toda edificación, y sobre ese cimiento entonces van las demás rocas, que somos nosotros, esas rocas. Gloria a Dios. Nunca se nos puede olvidar, el cimiento principal de la iglesia es
definitivamente es Jesucristo. Ahora, hay otra cosa que Jesús le dice a Pedro. No simplemente le dice: tú eres Pedro, tú eres una piedra ahora, y yo voy a ser esa roca que va a ser la base, y arriba de mí ustedes van a sobreedificarse, se van a establecer, vamos a crecer hacia arriba. Sino que también le dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerá contra ellas. Cuando la Biblia habla acerca del Hades, esa es una palabra griega. La original en hebreo es Seol. Cuando ustedes escuchan en el Antiguo Testamento se usa la palabra Seol, sobre todo en los Salmos se usa esa palabra Seol. Y en el Nuevo significa Hades, o es lo mismo que Hades. Y eso simplemente es el lugar de la tumba, ¿sí? Debajo del suelo, allí. Y por supuesto, aquí Jesús le está diciendo que la muerte no puede prevalecer en contra de la iglesia. Gloria a Dios. ¿A qué muerte se está refiriendo? Pues no se refiere a la muerte física, sino a la muerte de que Satanás estaba asociado con la muerte, porque la paga del pecado es, pero no la muerte nada más de sepultura, sino la muerte eterna, la de tu alma, la muerte eterna. Y está diciendo que esa muerte no va a prevalecer contra su iglesia. Es decir, que la iglesia tiene poder sobre esa muerte espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. Usted puede decir gloria a Dios. Gloria a Dios, usted tiene poder sobre esa muerte. Satanás siempre anda buscando enviar desde allá abajo, desde ese lugar, ataques. ¿Para qué? Para que nosotros muramos espiritualmente, estemos muertos. Pero lo que hay que comprender es que usted y yo tenemos poder para esos ataques, echarlo fuera. Yo sé que lo que Satanás envíe hacia mí o contra mí no me va a afectar de ninguna manera. ¿Me escuchó? No te va a afectar de ninguna manera. Cuando estudiamos la vida de Job, Satanás tuvo que irle a pedir permiso a Dios primero para poder tocarle. Y Dios le dijo una cosa: haz lo que quieras, pero una sola cosa, no le toques su vida. Cuando Dios permite que algo llegue a nosotros, escúcheme bien, no viene porque Dios lo mandó, no. Satanás viene, Dios se lo permite. ¿Con qué? Con un propósito. Con un propósito. Y por eso el salmista dice: no moriré, sino que viviré y contaré las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Imagínense ustedes, ¿cómo no sufrir de afán? ¿Cómo no sufrir de ansiedad? ¿Cómo no caer en depresión si se le murieron a Job todos los hijos? No solamente los hijos, se le murió todo su ganado, la mayor parte de su dinero, hasta las casas las perdió. Y su mujer, cuando lo vio en la condición en que estaba, que sin nada, y ahora enfermo de lepra, imagínense, le dijo: pues maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué fue lo que él le respondió? Sabiamente: recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no. Recibiremos solo lo bueno. Y lo tremendo de esto es que vemos en él el propósito de Dios en su vida. Y al final del libro de Job nosotros podemos leer que su estado postrero, es decir, después de todo esto que le sucedió, fue mejor que el primero. Porque Dios tiene un propósito con todo lo que Él permite que Satanás
intente hacer para nuestra vida o en nuestra vida. Pero no va a poder tocarte. Tu vida no te la va a poder tocar. Tu vida es del Señor. Oye, estoy enfermo. Es un propósito de Dios. Es un propósito de Dios. Dios está tratando contigo. Oye, no, que no me va bien en los negocios. Es un propósito de Dios para que lo busques a Él. Lo que Dios quiere entonces es una iglesia militante, una iglesia que avanza, una iglesia que lucha, una iglesia que no se detiene por nada. Una iglesia que si el Hades, el infierno, la muerte no puede contra ella, pues no hay nada que le pueda detener. Absolutamente no hay nada. Ahora, Jesús le dice también las llaves del reino de los cielos. Le ha entregado las llaves del reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice que usted y yo tenemos las llaves del reino? Bueno, cuando usted predica el evangelio de Jesucristo, usted está abriéndole el reino a una vida que no tiene. Usted tiene las llaves del reino para abrir el cielo. Cuando usted ora, está abriendo el cielo. Gloria a Dios. Es la llave que Dios le entregó. Aleluya. Si usted no predica, usted simplemente le pasó el seguro a la llave del cielo hacia los demás. Pues el Señor entrega llaves, sobre todo esta, no para que cierre puertas, sino para que las abra, para que muchas más puedan entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gloria a Dios. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y también dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando me está diciendo que yo tengo el poder de que lo que desate aquí será desatado allá, me está diciendo que yo tengo el poder de permitir lo que ya está permitido allá arriba. Y cuando dice de atar, yo tengo el poder de atar o de prohibir lo que está prohibido allá arriba. ¿Sí? Yo les puedo a ustedes permitir el pecado. No, yo no puedo desatar eso. Eso está atado allá arriba. Por lo tanto, yo aquí abajo también tengo que atarlo. ¿Sí? Gloria a Dios. Así que cuando habla de atar y desatar, está delegando la autoridad de Jesús a la iglesia. Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Es decir, que tiene poder sobre todas las cosas. Y lo que vemos en la Biblia es que aún los discípulos se asombraron cuando Jesús le dijo al mar, quieto, y le dijo al viento, enmudece. Wow, los discípulos dijeron, aún hasta el viento y el mar le obedecen, porque Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Tiene autoridad sobre todas las cosas, y esa autoridad nos las dio a nosotros también. Poder es fuerza. Es muy diferente a autoridad, porque autoridad es el derecho legal, es la potestad o la legitimidad para hacer algo. Quiero que me preste mucha atención, porque Jesús nos delegó su autoridad. Lo que quiere decir es que no puede ser autoritarismo, porque hay gente, líderes, que toman esto como autoritarismo. Es lo que yo digo y punto y se acabó. No, no es autoritarismo, es autoridad delegada. Es el poder de Jesús en nosotros. Gloria a Dios. Ahora, quisiera que usted busque en la Biblia Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 15. Preste mucha atención a este pasaje, porque dice algo muy importante. Por esta causa también yo, este es el apóstol Pablo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Están leyendo conmigo? Alumbrando, 18, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros, con los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El apóstol Pablo dice que él está orando sin cesar por la iglesia de Éfeso, para que la iglesia de Éfeso reciba espíritu de sabiduría y revelación. ¿Están aquí conmigo? En el conocimiento de Jesucristo, para que la iglesia, y ya no es de Éfeso, todos nosotros recibamos ese conocimiento, esa revelación, ese espíritu. Porque cuando tenemos ese alumbramiento en nuestros ojos y vemos que Jesucristo fue levantado de entre los muertos, quiere decir que el poder que había en la muerte fue derrotado por Jesús. Es decir, la tumba no lo pudo retener, no lo pudo amarrar, sino que la tumba, por decirlo de alguna manera grotesca, lo vomitó, lo soltó. ¿Por qué? Por el poder y la autoridad que le habían sido conferidas por el propio Padre. Gloria a Dios. Me gusta mucho como lo dice Pablo a los filipenses, porque él dice que Jesucristo, cuando estaba en forma de hombre, pues dice, se negó, se humilló, y luego de que se humilla y muere hasta la muerte, entonces dice, por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Y lo sumo es lo más alto, es la posición más alta que existe. No puede haber alguien por encima de él o a su altura. Él es el único que puede estar en ese lugar sumo, en ese lugar tan alto. Y dice su palabra que ante Él entonces toda rodilla se doblará, de lo que está en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense, aquí lo dice claramente. Tiene poder en los lugares celestiales, pero dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra. Todo lo que tiene nombre Jesús es mayor. Gloria a Dios. Por lo tanto dice, Él que sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesucristo, pues el mismo Padre puso a Jesús como cabeza de la iglesia. Y eso es lo que
el apóstol Pablo dice: estoy orando para que la iglesia de Éfeso le sean abiertos los ojos y entienda esto. Iglesia, entiende eso. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Es emocionante, pero quiero que usted sepa, más que emocionante es la verdad, es la realidad. La tumba no lo pudo mantener esclavo, no lo pudo mantener muerto por más de 3 días. Aunque quiso y lo intentó, no pudo, porque Jesucristo tiene poder sobre la muerte, sobre Satanás, sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre cualquier cosa que se nombre. Tiene el poder. Cuando nosotros tenemos esta revelación y la comprendemos, es cuando nosotros podemos tener la autoridad de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque por eso es que mucha gente, cuando se ve enfrentando una situación, ore por mí, pastor. ¿Cuántas veces, pastor, que alguien se quiere entregar para que ore por él y usted no también tiene la llave? Ore por este enfermo que necesita ser sano y usted no tiene la autoridad. Mire que trajeron una persona endemoniada para que le ore y usted no tiene el poder para hacerlo. Tiene que ser el pastor, a juro. Eso es con el pastor, eso es con el pastor, eso es con el pastor. No, pero es que aquí Jesús no estaba delegando aquí a los pastores, sino a sus seguidores. Ustedes tuvieron revelación de mí. Y fíjense que dice, es la primera vez que Jesús nombra iglesia. No dijo apóstoles, no dijo discípulos, dijo iglesia. Porque hay muchos que dicen que esta autoridad fue conferida solo a los apóstoles y solo a los discípulos de esa época, los que estaban allí. Pero Jesús no lo catalogó y no lo enfrascó en discípulos y apóstoles, sino que mencionó la palabra iglesia. Iglesia. Y usted y yo somos iglesia. Por lo tanto, si somos iglesia, la cabeza es Jesucristo. Y ese Jesús tiene poder sobre todo nombre que se nombra. Gloria a Dios. Tenemos que tener revelación de eso. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Por qué Dios nos está dando autoridad? Bueno, es que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con autoridad. Él, cuando los creó, le dijo: sojuzgad sobre la tierra, sobre todo lo creado. Él tenía el poder sobre todas las cosas creadas. Imagínense poder sentarse al lado de un león de más de 1 metro de altura y que si se levanta en 2 patas sobrepasa los 2 metros, con un animal que puede pesar más de 300, 400 kilos, con unos colmillos de este color y de este grueso de la mano, que en cualquier momento te puede decir buen provecho, porque ya te... Y él poder decirle a ese leoncito: qué hermoso, qué bello eres, échate ahí, vamos, échate, cuídame ahí. Y no hacerle daño, porque fue la autoridad que Dios le dio a Adán y a Eva. Pero lamentándolo mucho, la perdieron legalmente. Eso es la autoridad, la legalidad, la perdieron. Y quiero leerles ¿y cómo la perdieron? Porque se la entregaron a Satanás. La autoridad que Dios les había dado a Adán, ellos se la entregaron a Satanás. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 4, el verso 5, que se lo voy a demostrar bíblicamente. Y le llevó el diablo a un monte alto, este es a Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. ¿Qué le está diciendo? Que le va a dar toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Estás leyendo eso con entendimiento? Porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. Si tú postrado me adorares,
todos serán tuyos. Entonces les respondió Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Le había sido, cuando Adán pecó, le entregó la potestad, el poder legal que él tenía sobre toda la creación, se la entregó a Satanás. La perdió, y la perdió legalmente, porque Satanás no se la robó. Él simplemente habló, le dijo las cosas, y los muy tontos pues cayeron en su juego y entregaron la potestad que Dios les había entregado. Ahora la tiene Satanás. Gloria a Dios. Ahora, el apóstol Pablo también dice que ese Dios de este siglo, y lo dice con D minúscula, es Satanás. Y ese Dios tiene el poder sobre los incrédulos para mantenerlos ciegos, de que ellos no vean la realidad. Sí, escuchan de Jesús, le parece muy bonito, sí, qué bonito cantan, sí, qué oraciones tan hermosas, se siente bello, pero hasta allí, cegados completamente, cegados, porque ese es el poder de Satanás, cegarlos, mantenerlos ciegos hasta allí, que su entendimiento, que su revelación no sea más. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Ahora, la Biblia nos enseña que Jesús vino justamente para eso, para recuperar esa autoridad perdida. La autoridad que había perdido el primer Adán, ahora venía el segundo Adán, Jesucristo, a recuperarla. El primer Adán fue tentado en un huerto muy hermoso, pero el segundo Adán fue tentado en un desierto y venció. Y venció. Y venció. Gloria a Dios. Venció. Adán perdió su heredad, pero Jesús vino para recuperarla. Dios podía derrotar, destruir, aniquilar a Satanás. ¿Tiene el poder de hacerlo o no lo tiene? Sí, pero no lo hizo. Decidió derrotarlo Él haciéndose hombre. Así fue como Él lo quiso hacer. ¿Y sabe por qué? Para darnos la oportunidad a todos nosotros de que vivamos la vida que Él quiere. Gloria a Dios, aleluya. Y lo que leímos es que Jesús derrotó a Satanás allí en el desierto con las mismas armas que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Sabe cuáles eran? El Espíritu Santo de Dios y la palabra. Porque así fue como Satanás le dijo: con que Dios les dijo que si comieren del árbol moriréis. Ellos tenían la palabra de Dios y el Espíritu Santo moraba en ellos, pero perdieron. Pero Jesús nos muestra que con la palabra y con el Espíritu Santo se puede derrotar, se puede vencer a toda fuerza del mal, a todo pecado. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, si nosotros comprendiéramos esto, haríamos temblar y retroceder a Satanás, a sus huestes de maldad. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros ojos del entendimiento y de la revelación no sean abiertos. Iglesia, es necesario que nuestros ojos se abran. Iglesia, es necesario que nosotros veamos lo que Jesús hizo por nosotros, porque
mucha gente de los nuestros están postrados, están derribados, están en una condición que no parecen ser cristianos, y es porque no han comprendido y no se les ha revelado que Jesucristo resucitó y realmente obró y tiene todo poder sobre toda fuerza del mal, y ese poder nos lo delegó a nosotros. Es necesario que nos levantemos con esa revelación, con esa fe y con esas ganas de avanzar y de alcanzar lo que Dios nos prometió. Que no dejemos que a nuestra familia cualquier espíritu de división nos la divida, que cualquier espíritu de rebeldía nos quite a nuestros hijos, que cualquier espíritu que viene a dividir y a divorciar nos quite a nuestro esposo o a nuestra esposa. No podemos permitir que el enemigo se levante y nos quite lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Yo no sé si usted va a hacer algo para luchar en contra de las fuerzas de Satanás, pero yo quiero decirle, esa autoridad usted la tiene. No permita que la enfermedad se lo consuma. De una vez dígale a esa enfermedad: tú no tienes poder sobre mí. Tú puedes hacer todo hasta donde Dios te lo permite, pero más allá de allí no puedes. Gloria a Dios. Su palabra te dio el poder para decirle a esa enfermedad: te vas de mi cuerpo, porque dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos testimonios tan poderosos yo no he escuchado de ese poder que tiene Dios? De ese poder. Cuando nosotros nos enfrentamos a Satanás, tenemos que saber cuál es la autoridad que tenemos. No es que el demonio pudo más que yo, entonces usted no es una persona con revelación. El demonio no puede más que tú. Porque si Jesucristo está en ti, el demonio tiene que huir. Imagínense. Imagínense que los demonios le preguntaban a Jesús: ¿a dónde nos vamos? Bueno, váyanse a ese hato de cerdos. Háganse para allá. Obedecen. Son obedientes. A ese Jesús es el que tú tienes. Ese mismo Jesús. Ese mismo Jesús. Es que si Jesús estuviese aquí fuera diferente. No, Jesús está aquí. Está aquí. Y está aquí encima de mí. Es mi cabeza. Es tu cabeza. Es nuestra cabeza. Está con nosotros. Tenemos el poder. El poder. Queremos meter al diablo en todas partes. Y no es que lo estoy defendiendo, pero es que tampoco nos podemos volver nosotros paranoicos. Todo es el diablo. No, que todo sea Jesús, sí. Eso sí. Todo sea Jesús. Pero es que a veces nos metemos en problemas, es porque vemos al diablo en todas partes. ¿Ve? No, que veo al diablo en mis hijos. Usted no ve al diablo en sus hijos, vea a Jesús en sus hijos. Pero es que no se comportan bien. Bueno, Pedro no se comportaba bien, ¿y cómo lo llamó Jesús? Le dijo: Satanás, porque dentro de un ratico me vas a intentar convencer de que no haga lo que voy a hacer, de que tenga misericordia de mí mismo. No le dijo Satanás, le dijo piedra. ¿Por qué nosotros no podemos tener la misma capacidad en ver en los nuestros lo que Dios ve? Que ahorita tal vez no está haciendo las cosas bien, pero yo veo que Dios va a actuar, Dios va a orar. Y aunque tú ahorita te veas rebelde, te veas ahorita peleón, te veas contestón, yo veo a alguien totalmente diferente. Gloria a Dios. Eso es lo que usted tiene que ver. ¿Me está escuchando? Eso es lo que usted tiene que ver. Eso es lo que usted tiene que ver. Dios llamó a Gedeón miedoso, cobarde. No, y lo era, sí lo era. Era bien cobarde.
Pero no lo llamó cobarde. Le dijo esforzado y valiente. Qué tremenda enseñanza. Qué tremenda enseñanza. Usted tiene poder y tiene autoridad, pero no la use mal. Úsela como la Biblia enseña que hay que usarla. ¿Me escuchó? ¿Sí? Usted tiene poder y autoridad. ¿Por qué no se levanta de esa silla? Y yo no sé cuál es ese poder que le está haciendo a usted la vida cuadritos. No sé si hay un espíritu de rebeldía en su hogar. No sé si es que hay un poder de división en su hogar. No sé qué está sucediendo en su hogar. Si hay un espíritu de adulterio o de fornicación, de cualquier inmundicia. Yo quiero que usted, con la revelación que tiene de Jesucristo, usted tome autoridad. No sé cómo te está yendo en el trabajo. A veces los jefes se ponen intensos, o los compañeros de trabajo, y es para que tú dejes de hacer las cosas bien. Pues toma la autoridad. Estás enfermo, toma la autoridad que el Señor te ha dado. Y yo quiero que usted ore allí con autoridad. Autoridad, vamos, ore con autoridad y diga en el nombre de Jesús. Si está enfermo, diga estoy sano, estoy sano.